Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En el sistema nervioso periférico también vamos a encontrar una parte muy importante que son los nervios craneales. Y es que los nervios craneales que pertenecen a ese sistema nervioso periférico y que es tan importante. Por un lado tenemos hasta 12 nervios craneales que son, o núcleos craneales, que son en el cerebro humano, como os digo, son 12. En otros animales veremos que es un poco diferente, pero prácticamente en el cerebro humano, así como en todos los mamíferos, se compone, como os digo, de hasta 12 núcleos o nervios craneales que vamos a ir viendo en este caso. Por un lado tenemos el nervio olfatorio, que es un nervio que presenta fibras aferentes sensitivas, es decir, que lo que van a hacer es introducir información hasta el cerebro. Eso significa aferente. Por otro lado tenemos el nervio óptico o 2, que sería aquel que se encuentra también dando fibras aferentes sensitivas que están conectando el ojo con el cerebro. También tenemos el nervio 3. Este nervio 3 se denomina oculomotor y en concreto este nervio craneal sobre todo se va a encargar de la membrana ciliar, el esfínter de la pupila y todos los músculos normalmente externos del ojo, excepto los que constan un poquito más adelante en otro tipo de nervios, como ya veremos, ¿vale? Que son el músculo oblicuo, por ejemplo, o el músculo recto lateral, que ahora los vamos a ver. En principio, este nervio craneal, que es el 3, el oculomotor, tiene las fibras eferentes motrices. Dicho sea de otra forma, lo que tiene son fibras que van a ir desde el cerebro hacia esos músculos para denominar el proceso de la motricidad o el músculo motor que se tenga que mover y por tanto es desde el cerebro hasta el órgano. Los sensitivos, como los que hemos visto antes, que serían el olfatorio y el óptico, si os dais cuenta, es información del exterior, un olor, una cosa que yo veo, que llega de información al cerebro. Por eso se denomina aferente. Bien, por el nervio craneal de tipo 4, que también se denomina el nervio troclear, y este nervio es súper importante porque va a hacer una fibra eferente motriz sobre el músculo oblicuo superior que también controla el movimiento de los ojos. Asimismo, también hay que destacar a otro músculo, a otro nervio craneal muy importante que va a denominarse como nervio craneal 6 o nervio abducens, que normalmente lo que hace es inervar, o mejor dicho, da fibras eferentes motrices nuevamente, en este caso al músculo recto lateral, que también está regulando los movimientos del ojo y que es muy importante. Como veis, el 6, el 4 y el 3 son todos relacionados con el ojo. Por otra parte, tenemos también otro tipo de nervios también muy importantes, que son, por ejemplo, el nervio craneal 5. Porque hemos dicho el 1, 2, el 3, el 4 y nos hemos saltado el 6. ¿Qué pasa con el 5? El 5 es el denominado también trigémino, que es sensitivo y lo que hace es, con fibras aferentes sensitivas, introducir información desde algunas partes muy importantes como pueden ser toda la cara, los senos y los dientes, ¿vale? Se encargan de prácticamente toda la cara y algunas zonas en concreto que tienen mucha sensibilidad y que por tanto lo que hacen es introducir información, por eso son fibras aferentes sensitivas. Pero también es muy curioso porque este nervio 5 o trigémino no solo tiene esas fibras aferentes, sino que también tiene algunas fibras motoras sobre los músculos de la masticación, que tienen unas fibras eferentes motrices, lo que significa que este nervio craneal es mixto, tiene una parte sensitiva y una parte motora.
Por otra parte tenemos otro nervio mixto muy importante que sería el nervio 7, que es el facial. Este nervio 7 o facial es importante principalmente porque en él vamos a ver que lo que hace es inervar, es decir, llevar fibras eferentes motrices hacia todos los músculos de la cara, ¿vale? Entonces controla toda nuestra expresión facial, valga la redundancia, y es un nervio craneal muy importante. Fijaos en los simios cuán importante es nuestra expresividad en la cara, es súper importante. Y además el nervio 7 también lo que hace es tener asociación con un nervio medio que tiene una parte asociada a la parte de control de la musculatura, no solo de la cara, sino también de las glándulas sublingual, submandibular y lagrimal, y determinan 2/3 anteriores de la lengua a nivel del gusto, y también tienen el paladar blando, así que también tienen que ver a nivel sensitivo. Nuevamente, este nervio, al igual que ocurría con el trigémino, el facial también es un nervio mixto, por tanto, porque tiene la parte sensitiva del gusto, que eso sería con fibras aferentes sensitivas, pero todo el control, músculos linguales, las glándulas y por supuesto la parte facial, la van a tener en cuenta las fibras eferentes motrices. Y llegamos a otro nervio craneal importantísimo, que es el nervio 8, el vestíbulo coclear. Este se denomina como un nervio puramente sensitivo porque tiene fibras aferentes sensitivas que van a conectar directamente con la cóclea y con el vestíbulo, evidentemente, y que tienen que ver, por supuesto, con toda la información del oído a nivel de equilibrio, pero también, por supuesto, a nivel del sonido y, por tanto, de la audición. Luego tenemos otro nervio muy importante que es el glosofaringio o el nervio craneal número 9. Este nervio es importante porque presenta, entre otras cosas, la parte más sensitiva y una parte motora, es decir, que es un nervio mixto. Su parte sensitiva tiene esas fibras aferentes sensitivas, que son las que van a determinar el gusto en un tercio posterior de la lengua, la otra parte que nos faltaba, y sensitiva a nivel de la faringe, del oído medio y demás. Por otra parte tiene la parte motora, que son fibras eferentes motrices, las que van a permitir que se muevan músculos, por ejemplo, como el estilofaringio, los faringios superiores o la glándula parótida. Por otra parte tenemos el nervio 10 o el nervio vago, llamado así. El nervio craneal 10 o vago es un nervio que presenta una característica de ser nuevamente mixto porque tiene una parte motora y una parte sensitiva. La parte motora es la que controla las contracciones del corazón, los pulmones, el paladar, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y el tracto también de tipo respiratorio, ¿no? Asimismo, tiene toda la parte de control también sensitiva, por ejemplo, del corazón, los pulmones, la tráquea, los bronquios, la laringe, la faringe y también del oído externo. Asimismo, evidentemente, y como inerva muchísimas cosas, este nervio vago es muy importante. Como os digo, es mixto porque presenta en la parte motora fibras eferentes motrices y en la parte sensitiva fibras aferentes sensitivas. Y como veis, inerva muchísimas cosas porque es gran parte del sistema vegetativo que ya comentamos también previamente. Llegamos al nervio craneal número 11 o accesorio, también llamado así, y lo que hace este nervio es que presenta fibras eferentes motrices que van hacia el músculo esternocleidomastoideo y del trapecio y se encarga sobre todo de regular, por tanto, esos músculos del cuello para que nuestra cabeza se mantenga donde tiene que estar. Así que las personas que están locas no tienen este tipo de músculos, no, sí que los tienen. Y tienen la inervación, sí, también la tienen. Pero simple y llanamente pues tienen otros fallos por otras partes. Para eso ir a un psicólogo, ¿vale? Esto no tiene que ver con la biología, los pobres, no. Una cosa es cómo esté hecho el sistema y otra cosa es lo tarado que esté cada uno. Eso son cosas ya más de cuestiones psicológicas, me temo. Y por último, y dicha esta medio broma, deciros que queda el último nervio, que sería el nervio craneal 12 o el hipogloso, que lo que hace es encontrarse con la membrana de la lengua.
lo que hace es inervar con sus fibras eferentes motrices a los músculos de la lengua para poder ayudarnos en los procesos de masticación que os dije antes que estaban sobre todo en el nervio trigémino o quinto, y entre todos pues al final acaban ayudándonos a realizar parte de la digestión, evidentemente. También he de deciros que no obstante, y aunque hay 12 nervios craneales, hay 12 nervios craneales en cada hemisferio. Dicho sea de otra forma, que como tenemos las dos mitades por ambos lados igual del cerebro, como os podréis imaginar, realmente son 24 los núcleos o nervios craneales. Por supuesto, este tipo de nervios o de núcleos, como os digo, craneales, aunque son 12 y demás, son bastante importantes tenerlos en cuenta porque dentro de los muchos nombres que pueden llegar a tener y de saber cuáles son sensitivos y cuáles son motores, que tienen que quedar muy claro, al igual que cuáles son mixtos, que os acabo de comentar toda esa clasificación, también no está de más que tengamos en cuenta que por ejemplo, el nervio olfatorio es un poco especial, ya os lo digo, porque dentro de ser un nervio sensitivo es el único que no va a pasar por el tálamo. Creo que esto ya os lo comenté en algún momento, o si no lo he comentado, lo comentaré también nuevamente en un futuro, pero ya os digo que es el único que no va a pasar por la región del tálamo y eso le hace ser un poco especial. El nervio óptico, por ejemplo, que sería el nervio 2, pues sería un sensitivo especial también porque evidentemente tiene unas características un poco especiales, cuando menos la visión. Ya lo veremos. También tenemos el nervio de tipo 3, que es el oculomotor, que tiene actividades y modalidades motoras muy importantes. También tenemos, por ejemplo, algunas condiciones viscerales desde el punto de vista de la inervación de la rama parasimpática para los músculos ciliar y constrictor de la pupila, ¿vale? Que ahí sí tiene que ver, por ejemplo, el nervio oculomotor de tipo 3. En el troclear pues vemos sobre todo que es la parte somática, ¿vale? El nervio 4 se mantiene en la parte muscular. El trigémino, que os decía antes, es mixto, tal. Bueno, pues presenta una parte muy importante a nivel branquial que hay que comentar, y es que el motor branquial para los músculos de la masticación y los tensores del tímpano, así como el velo del paladar y los músculos miloioideos y el vientre anterior del digástrico, de la parte digástrica, es muy importante y está inervada por este nervio también trigémino, aparte de todo lo que habíamos comentado. El nervio abducens o el nervio craneal 6 es, como os decía, el motor, eso es así, no hay variación en lo que os he comentado antes, pero el nervio facial, por ejemplo, o nervio craneal también de número 7, sí que se encuentra efectivamente que afecta de una forma un poco especial a nivel sensitivo porque, como hemos dicho, tiene parte del gusto, también tiene unas características un poco branquiales porque el motor branquial para los músculos de la expresión facial también está ahí inervado por este. Y también a nivel del sistema nervioso parasimpático para las glándulas lagrimales, las glándulas sublinguales, las submandibulares y la mucosa oral y nasal, que es muy importante. La división vestibular, por ejemplo, a nivel de la parte del nervio craneal, evidentemente, que se encarga de la parte, como digo, vestibular o del equilibrio, es importante como un nervio sensitivo especial. Y también asimismo luego tendríamos la división coclear, que también pertenece a este nervio craneal 8, que también tiene la parte sensitiva especial, pero para la audición. El glosofaringio, por su parte, o el nervio craneal de tipo 9, se encuentra efectivamente dando unas características viscerales a nivel de sensitivo visceral desde el cuerpo carotidio y el seno carotidio. También es importante, por supuesto, en el sensitivo especialmente para el gusto, que también está inervado en parte por este nervio. Y a nivel de la parte motora, porque tiene motores branquiales como el músculo estilofaringio, y también tiene importancia en la parte visceral porque afectan el sistema nervioso parasimpático para la glándula parótida y los vasos sanguíneos en el cuerpo carotidio. En el nervio craneal 10 o el vago tenemos que la parte sensitiva visceral de la faringe, la laringe y las vísceras torácicas y abdominales, incluidos los cuerpos aórticos, son muy importantes y se encuentran dadas por este nervio, así como el motor branquial para los músculos faringios, incluido el palatogloso y los laringios. Y la inervación parasimpática también es importante desde el punto de vista visceral porque los músculos lisos y las glándulas de la faringe y la laringe, así como de las vísceras torácicas y abdominales y del músculo cardíaco, también lo produce este nervio vago.
El nervio craneal 11 o accesorio se encuentra principalmente con las características del motor branquial para los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. Y por otra parte tenemos el nervio hipogloso o nervio craneal 12, que se va a encontrar con unas características, como ya os comenté, motoras somáticas para los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso, que ya lo hemos comentado antes, en el nervio craneal 10 o vago. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.